eso, y el componente también ambiental. Entonces ciclo que busca un modelo biopsicosocial, no solamente lo físico, lo social, el contexto, y lo psicológico también, todo lo que es la parte psicológica y psiquiátrica del ciclo. Y estos son todos los componentes que evalúa, que se tiene que tener en cuenta para después dar esa discapacidad o ese funcionamiento. O sea que el ciclo que te da son datos de deficiencias y funcionalidades. No solamente lo malo, sino que también cuestiones buenas que puede potenciar que tiene esa persona. Y estos conceptos es interesante que ustedes manejen bien y pues, sepamos cómo utilizar, así como recién estábamos hablando de términos que ya no se usan. Y deficiencia es la pérdida de una sustancia o de algún trastorno, una alteración de una función, de una estructura, ya sea psicológica, fisiológica o anatómica. Entonces la deficiencia es una pérdida de una de las alteraciones, un trastorno psicológico o fisiológico, orgánico o anatómico. Deficiencia motora, deficiencia gastrointestinal, deficiencia social, deficiencia mental, etc. Se puede hablar de deficiencia cuando esos componentes están así aislados todavía. Y discapacidad es la reducción de los resultados de estas deficiencias, parcial o total, de las capacidades para realizar una actividad de un modo o uno de los límites considerados como componentes normales para el ser humano. Entonces la discapacidad ya es el conjunto de esas deficiencias que le limita a hacer esa actividad teniendo en cuenta los factores normales o los fisiológicos del ser humano. Porque la deficiencia es todavía aislado y en la discapacidad ya junta la deficiencia más todos esos componentes que estuvimos hablando. Minusvalía es un término que ya no se usa, pero anteriormente se refería a la restricción de la participación de ese individuo en un contexto. Entonces es una desventaja social, una situación para el individuo que deriva de una deficiencia o de una discapacidad y que lo limita o le impide hacer un desempeño en su entorno. Entonces, este es un término que ya prácticamente no se usa y lo que se quería en aquel entonces tener en cuenta es la restricción de la participación en su contexto. Entonces, ¿qué es la discapacidad? No es una enfermedad, eso es importante. Discapacidad no es sinónimo de enfermedad. Es una situación en la cual la persona presenta una dificultad funcional en algún área del desarrollo y la relación existente entre esa dificultad y las condiciones contextuales, como las barreras sociales, el entorno que obstaculiza su participación. Entonces, discapacidad es el trastorno funcional o déficit que le limita a desarrollarse en su entorno, como son las barreras sociales, ¿verdad? Y estas obstaculizan a su participación por la sociedad. Esa es discapacidad. Entonces, cuando existe una discapacidad, también existe una disfunción de estructuras del cuerpo. Sí, hay una alteración funcional anatómica, pero también hay estructuras contextuales que dan el nombre de discapacidad propiamente. Entonces, la discapacidad debe ser parte o una expresión del estado de salud, pero no indica necesariamente que esté presente una enfermedad o que el individuo deba ser considerado enfermo. La discapacidad no es sinónimo de enfermedad, sí una condición de salud que tiene esa limitación de esa persona. Y en esta imagen yo quiero que me digan si ven una persona con discapacidad. ¿Quién tiene discapacidad? Este. Entonces, ¿tiene discapacidad? Aparentemente se ve que está haciendo un tipo de competencia que una persona normal, sin ser atleta, puede hacer. Y se le ve saludable a esa persona. Y tiene sí un déficit a nivel de miembros inferiores. ¿Y qué me dicen? Hay una disfunción. Desde el punto de vista de la discapacidad, podría tener algún tipo de discapacidad, no sabemos todo su contexto, pero no tiene esa severidad porque es que su condición está compitiendo con una persona que tiene
signos, síntomas, radiografía, diagnóstico, y todos esos datos usan para dar un diagnóstico médico, y cada especialista da su diagnóstico. Y nosotros la kinesiología, los fisioterapeutas, que tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Ahí sí ponemos en una balanza la deficiencia, las discapacidades observadas y estudiadas, cuyas deducciones permiten establecer un programa de tratamiento en función de la necesidad observada y escoger un modelo terapéutico. Entonces el kinesiólogo observa las deficiencias, discapacidades y mediante esto entrega un tratamiento kinésico. El concepto, vamos a ver acá, hay otro concepto. Entonces el diagnóstico de fisioterapia es el análisis de déficits y discapacidades. Discapacidades dijimos que hay puntos fuertes y puntos débiles, y esto nos permite escoger un tratamiento. En cambio, el diagnóstico médico ya dijimos que son componentes de signos y síntomas que apuntan a un diagnóstico médico. Ellos confirman a través del estudio de diagnóstico, la clínica y luego para el estudio de diagnóstico. Nosotros en la parte semiológica, la clínica, el estudio de diagnóstico y las evaluaciones funcionales, con la escala de evaluación. Eso es lo que se agrega. El médico tiene toda esa gama de estudios que tiene que observar, los otros se agregan las escalas funcionales para evaluar su discapacidad. Hay diagnóstico también de enfermería, ¿verdad? Así como el médico diagnostica, enfermería también tiene un sistema, se llama NANDA. Ellos también hacen un diagnóstico de enfermería, que tiene mucho que ver con lo contextual también, para que vean que no solamente nosotros, o sea que los médicos y nosotros, sino que la enfermería también tiene su diagnóstico. Entonces el médico necesita, igual que nosotros, también conocer la fisiología, la fisiopatología, la semiología, la clínica, etcétera, todos esos datos. Y nosotros, aparte de todo esto, se agrega la biofísica, la biomecánica, la kinesiopatología. ¿Escucharon ya eso? ¿Y qué podría ser kinesiopatología? Kinesis, movimiento, patología. Entonces, esa patología que le impide movilizarse o ser funcional. A eso se refiere. Y también se agrega, como dijimos, las escalas de evaluación. Por eso que yo tan principio con las escalas de evaluación. Y les pido igual que traigan, no nos pasa de memoria, que lo traigan y vamos a definir el diagnóstico. No le digo ahora, pero en su ejercicio profesional, que cuando salga nuestra ley, nosotros somos autónomos y si decimos que somos autónomos, no tenemos que dar nuestro diagnóstico, nuestro propio kinesiólogo. ¿Y cómo llamarle, verdad? Acá nos enseña mucho diagnóstico kinésico, acá en la UNA. Hay otras universidades más de diagnóstico de fisioterapia, hay otro instituto de diagnóstico kinesio-funcional. Pero hay organismos que dan esa denominación según su país o según su organización. Y como le dije, la Confederación Mundial de Fisioterapeutas, que nos aglutina a la mayoría de los kinesiólogos de todos los países, a nivel internacional, que está en Estados Unidos, considera que el diagnóstico de fisioterapia es el que se usa más o que puede ser más universal. No está mal decir diagnóstico fisioterápico, se habla más en España, kinesio o cinesio terapéutico en Francia, cinesio funcional en Brasil y kinésico en Argentina. Por eso le dije a la compañera, investiguen, yo como les pedí que investiguen en internet, busquen con esos términos también, porque según el Google que ustedes busquen, Google Brasil, usan el término que ellos usan. Entonces son varios los conceptos, o el concepto es el mismo, pero el diagnóstico que le llamamos va a depender de cuál queramos usar y en qué organización estemos trabajando. ¿Y para qué a nosotros nos sirve ese diagnóstico kinésico? ¿El médico para qué? ¿Diagnostica? Trata. Se va a ya superó ya su diagnóstico. Viene un diagnóstico y se va con ese diagnóstico, pero superado. ¿Y la kinesiología? Primero para conocerle, luego para hacer un plan de tratamiento y luego para medir su nivel de discapacidad o de funcionalidad. Y al final, ese diagnóstico kinésico posiblemente no va a ser el mismo del alta. En su ingreso, hoy en la mañana está con este diagnóstico y hoy en mediodía mejor con otro diagnóstico kinésico. Porque momento a momento ese organismo o esa función
función va a estar alterada o va a ir mejorando. Entonces el diagnóstico kinésico puede ir mejorando de un momento para otro. Y en el alta, posiblemente el paciente se vaya sin diagnóstico kinésico con déficit funcional. Entonces esa es la diferencia para nosotros los kinesiólogos. Y cuando hacemos, por ejemplo, los casos clínicos, yo les pido que pongan diagnóstico de ingreso y diagnóstico de egreso si es que hay, para hacer un cuadro comparativo de cuántos resultados puede su físico. Entonces sirve para eso, para dar un racionamiento estadístico, para evaluar ver la eficacia del tratamiento, para juzgar la parte de la funcionalidad de la enfermedad y para que el paciente se sienta analizado, satisfecho con su tratamiento, con su evolución. Y esto es lo que le dije en el 80, antes se llamaba así, no se llamaba así, se llamaba así. CIDDE, Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía. Se cambió en el 2001 con este término. Antes se decía así, deficiencia, discapacidad, minusválido, siempre era calidad de vida lo que se buscaba. Pero ahora cambió a esto y se agregó la función, la actividad, la participación. Y acá hay ciertos ejemplos, ¿verdad? Cuando hay un trastorno físico, tiene un problema visceral o un problema musculoesquelético, su discapacidad, vamos a suponer, ya que estamos acá en sala quirúrgica, el problema visceral, pancreatitis. Una pancreatitis que le limita al paciente la deambulación con el dolor o la bipeditación. Entonces ahí va a tener, por ejemplo, una discapacidad en la locomoción, en el traslado o en la marcha. Posiblemente en el cuidado personal también y algún tipo de movilidad aparte de la marcha que no pueda realizar por ese dolor persistente que tiene. Eso va a tener una repercusión a nivel de sus actividades de la vida diaria o va a tener una restricción de anomalía, es sinónimo a lo que antes se decía anomalía, hoy restricción de participación. Entonces esa paciente no va a poder movilizarse, integrarse, su automanejo, su autocuidado va a estar limitado. Entonces para cada uno de estos trastornos orgánicos va a tener sus déficits, sus discapacidades y sus minusvalías o su restricción para participar en el entorno. Lo mismo a nivel sensorial. A nivel sensorial, ustedes saben que la discapacidad también es sensorial. En el caso de la visual o la auditiva ya no se dice sordomudo, no se dice más ciego, se dice persona con discapacidad visual. Es la manera correcta de decir respecto a la discapacidad. Y la restricción va a tener ciertas restricciones, por supuesto, si esa persona no está adaptada, no tiene esa buena accesibilidad e inclusión. Y a esto es lo que le dije, los códigos que se clasifican según sí, así con estos numeritos. Estos son los numeritos que significa el tipo de discapacidad, el tipo de lesión que tiene esa persona. Y se usó diferentes tipos de escala para dar ese código de funcionalidad o de discapacidad. Y a nivel internacional lo que se busca es que todos escribamos así, no escribamos más discapacidad visual, discapacidad auditiva, sino que poner esos códigos, lo que busca así. Por eso es que cuesta hacer, porque es todo un sistema también informático que van cargando esos datos. Y ahí vemos, con estos códigos. Y como nosotros hablamos de discapacidad, hablamos de déficit y también de restricción de participación. Para dar un diagnóstico kinésico de toda la semiología, la clínica, conocer la evolución del cuadro, etc., usamos también la escala de evaluación. Y entre la escala de evaluación, por ejemplo, este es el de Gross Motor. El de Gross Motor evalúa la parte de motricidad gruesa y discrimina ciertos movimientos. Entonces voy a mostrar cómo se clasifica el Gross Motor. Ahí, cierto, según el estadio de no desarrollo del niño, se va